Bien, vamos a continuar entonces con el tema de la expansión térmica de los sólidos y de los líquidos. Vamos a analizar un poco de qué se trata. A este tema también se le conoce como dilatación térmica. Vamos a ver de qué se trata. Comencemos. Vamos a decir que la expansión térmica es el fenómeno que consiste en el aumento en el volumen de los objetos y en todas sus dimensiones cuando la temperatura aumenta. Ocurre el fenómeno contrario cuando la temperatura disminuye, el volumen y las dimensiones de los objetos también disminuyen. Cuando la temperatura aumenta, entonces las dimensiones de los objetos se hace más grande y se conoce el fenómeno como dilatación térmica. Y cuando la temperatura disminuye, a ese fenómeno se le llama compresión térmica porque los objetos disminuyen su volumen. Ahí tenemos un caso de las líneas férreas que están formadas por secciones, secciones empernadas como aparece ahí, y esas secciones tienen un espacio entre cada una de ellas. Ese espacio debe estar ahí debido a que cuando hace calor las barras se expanden, se dilatan y tienden a topar una con la otra. Eso no debe ocurrir. Si topan una con la otra van a comenzar a producir deformaciones permanentes en la línea. Y cuando hace frío, cuando la temperatura disminuye, las barras se comprimen y ese espacio es más grande. Aquí se mira un poco más claramente cómo es ese fenómeno. La junta de dilatación es ese punto o ese espacio físico que existe entre esas dos barras de las líneas férreas. Si usted visita, usted las observa al mediodía, por ejemplo, casi esa junta no se nota, es muy pequeña. Y allá en noviembre, diciembre, cuando hace mucho frío por las noches, usted las observa y va a ver el espacio más grande. También lo mismo ocurre con las líneas del tendido eléctrico. Cuando hace frío, cuando está fresco, en las mañanas, por ejemplo, esas líneas están muy tensas. Pero al mediodía, si usted viaja, va a ver que esas líneas tienden a describir una curva hacia abajo un poco más grande. Una comba más grande o una flecha, como queramos llamarle. Y en general todos los objetos, todos y absolutamente todos, cambian sus volúmenes junto con la temperatura. Vamos a comenzar con la expansión térmica lineal de los objetos. En ese caso nos vamos a referir a aquel fenómeno en el que nos interesa nada más una de las dimensiones, una de las longitudes. Puede ser largo, ancho, grosor, depende de nuestro interés. Vamos a suponer una barra de longitud inicial L sub 0 que está a una temperatura inicial T sub 0. Y vamos a suponer que la temperatura aumenta, produciendo que la longitud también aumente, obteniendo L sub F o longitud final como aparece ahí. La diferencia entre esa longitud final y esa longitud inicial le vamos a llamar delta L o deformación lineal. ¿De qué depende esa deformación? ¿De qué depende cuánto sea esa diferencia entre la longitud final y la longitud inicial? Vamos a pensar que depende del material. Cada material tiene su propia característica que le hace que se haga más grande o no tan grande comparado con otros objetos o con otras sustancias. A esa variable, a esa característica de los materiales, le vamos a llamar coeficiente de expansión térmica lineal de los materiales. También depende de cuánto sea la longitud inicial. Entre más grande es el objeto o la longitud, más se va a deformar cuando la temperatura aumente. Y también depende de cuánto varíe la temperatura. Así que la ecuación está ahí. Se lee de la siguiente manera. La deformación lineal o la variación en la longitud es igual al coeficiente de expansión lineal por la longitud inicial por la variación de temperatura. Sin embargo, también la deformación lineal es la variación de las longitudes, la longitud que hay al final menos la longitud que había al inicio. Si igualamos esas dos ecuaciones,
Delta L y delta L es lo mismo que L sub F menos L sub 0 y también que alfa L sub 0 delta T. Vamos a despejar la longitud final, ese L sub 0 que está restando, lo paso a sumar al lado derecho. Y luego sacamos factor común L sub 0 en el lado derecho. L sub F sería L sub 0, factor común 1, más alfa por delta T. De manera que esa sería la otra ecuación para hacer cálculos de deformaciones lineales. Si me piden cuánto se deforma, ocupo la primera que está en verde. Si me preguntan directamente cuál es la nueva longitud, puedo aplicar la segunda. Ahí están los valores. Alfa es el coeficiente de expansión térmica lineal. Delta T es la variación de temperatura o temperatura final menos temperatura inicial. Y acá tenemos una tabla con los valores que usamos. En el lado izquierdo aparecen los materiales sólidos: aluminio, latón, bronce, cobre, vidrio ordinario, vidrio Pyrex, plomo, acero, ímbar, concreto. Y tenemos los valores. Esto se tiene que copiarlo para tenerlo a la mano. Los valores de coeficientes son relativamente pequeños, como pueden ver. Por ejemplo, el aluminio es 24 por 10 a la menos 6. Las unidades son grados Celsius a la menos 1 o 1 sobre grados Celsius. Eso quiere decir que eso es lo que se deforma relativamente una unidad de longitud por cada grado Celsius. Así que ahí podemos compararlos. Por ejemplo, en ese grupo que tenemos ahí, el que se dilata más es el plomo, que tiene 29 por 10 a la menos 6. Y el que se dilata menos es el ímbar. El ímbar es una aleación de níquel con hierro que se utiliza para fabricar instrumentos, entre otras cosas, para fabricar instrumentos de alta precisión. Ahora en el lado derecho aparece otro material, otros materiales. En el lado derecho entonces hay líquidos y un par de gases, solo que observemos que el coeficiente de expansión ahí dice volumétrica. El de la izquierda son lineales y el de la derecha son coeficientes volumétricos. Tenemos el alcohol etílico, el benceno, acetona, glicerina, mercurio, trementina, gasolina, aire y helio. Ahora, ¿a qué se refiere con coeficiente de expansión volumétrica? Beta. Vamos a decir que beta, que es el coeficiente de expansión volumétrica, es 3 veces el coeficiente alfa. Es decir, que los que están en la derecha son 3 veces los que están a la izquierda, pensando en las 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer una barra de acero con una longitud de 200 centímetros a 20 grados Celsius. Queremos calcular la deformación lineal y la longitud final de la barra. Si la temperatura aumenta primero hasta 150 grados o si la temperatura disminuye hasta menos 10 grados Celsius. Así que comencemos. Los datos: el coeficiente de expansión lineal del acero es 11 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Nuevamente solicito disculpas por ese cerito, que siempre se va una rayita de más. Ya sabemos que no la lleva, son grados Celsius sin la rayita abajo del cero. La longitud inicial 200 centímetros, la temperatura inicial 20 grados Celsius. Y veamos cada caso. En el literal A, la temperatura va a subir de 20 hasta 150. Por lo tanto, la variación de temperatura, que es la temperatura final menos la inicial, serían los 150 grados menos los 20 grados Celsius. Eso nos da 130 grados Celsius. En la formulita, la variación de la longitud o la deformación lineal sería el coeficiente alfa por longitud inicial por delta T. Sustituimos los valores. Serían el primero alfa es 11 por 10 a la menos 6 por 1 sobre grados Celsius. Los 200 centímetros, que es la longitud inicial, y la variación de temperatura a 130 grados. Eso da 286 milésimas de centímetros. Veamos que las deformaciones son relativamente pequeñas. Y en el literal B, la longitud final sería
los 200 centímetros que tenía inicialmente más los 286 milésimas de centímetros, y eso daría 200.286 centímetros. Esa sería entonces la longitud final. También es importante mencionar que esa longitud final la pudimos calcular con la otra ecuación que teníamos. Teníamos la de la deformación lineal y la de longitud final, que era longitud inicial por 1 más alfa por delta t, y nos da exactamente lo mismo. Veamos el literal B. Si la temperatura disminuye hasta menos 10 grados Celsius, la variación de temperatura sería temperatura final, que es menos 10, menos la inicial, que son 20, eso da menos 30 grados. Al aplicar la ecuación nuevamente tendríamos el coeficiente 11 por 10 a la menos 6 por 1 sobre grados Celsius, los 200 centímetros y los menos 30 grados Celsius. Y eso nos daría un resultado de menos 0.066 centímetros. Da negativo porque en lugar de haberse expandido se ha comprimido. Significa entonces que la longitud final será los 200 centímetros que habían, pero ahora sería menos 0.066. Y eso nos daría 199.934 centímetros.